Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias, nuestras aplicaciones, en el libro, un libro que no leemos nunca, pero es el libro de Filemón. Libro de Filemón, un libro súper largo. No, es un libro que tiene un solo capítulo. Es una pequeña carta escrita por el apóstol Pablo a Filemón. Y voy a leer algunos versículos desde el versículo 4 en adelante, que dice así. Dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Hasta ahí la lectura de la palabra. Ustedes pueden leer el texto completo de este tremendo libro, largo libro de Filemón. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta hermosa epístola que tú nos entregas, Señor, a través de la Escritura. Por el mensaje que ella contiene para nosotros, te pedimos, Señor, que sea eficaz para nuestra vida también. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, esta es una carta especial enviada por Pablo a un creyente conocido. Es una carta donde Pablo se identifica, en primer lugar, como prisionero de Cristo, atribuyendo ciertamente en ello y dando claridad de que es la acción soberana de Dios la que lo tiene bajo ese yugo. Y nos dice claramente que aquí en esta carta, al menos se nombran algunas personas, al principio se nombran quienes están con Pablo, pero esta carta está referida a personas amadas en el Señor y compañeros de milicia. Es una carta claramente también de acción de gracias y reconocimiento, porque Pablo lo primero que hace es elogiar la fe de su amigo al cual le escribe, que en este caso es Filemón, la obra de caridad hecha por él a los hermanos de Colosas. Y Pablo usa claramente todas estas cosas para ir dando argumentos a Filemón basados ciertamente en la palabra, haciendo de ellos la base en la cual él, Filemón, debería edificar la decisión que debe tomar, que tiene que ver justamente con dos hechos que siempre nos van a costar en la vida. ¿O acaso alguno de ustedes me lo va a negar? El perdón, y cuando nos enojamos con alguien, la reconciliación. Esta es una carta de intercesión. Pablo, teniendo la autoridad para hacer un mandato a Filemón, él, sin embargo, no apela a su condición de apóstol, y él mismo lo dice aquí, teniendo yo tal vez la atribución para contigo de ordenarte, dice, sino más bien te ruego para hacer algo por amor. Claramente nosotros tenemos que ver el contexto histórico de la carta, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual la esclavitud era algo normal en el Imperio Romano. Había esclavos, ciertamente. Y
y aun cuando habían esclavos, la gracia del Imperio Romano, y lo puede decir aquí, seguramente cuando estudió Derecho Romano nuestro hermano Juan Pablo, que es abogado, ¿ah? Nos puede decir claramente que los esclavos igual tenían ciertos derechos. Había algunas normas que se establecían en favor de los esclavos que vivían bajo el imperio. Por ejemplo, se huían para buscar mediación, no eran tenidos por fugitivos, ¿cierto? Y en el tiempo que estuvieran fuera de su amo, podrían servir incluso al mediador en pago por el tiempo ausente en cuanto a la presencia de su amo directo, digamos. Y este tenía la obligación también de retribuir, ¿cierto?, ese trabajo a el amo de este siervo. Por ley, nos dice también que luego de este proceso, el esclavo debía ser recibido también nuevamente por su amo original, quien tenía la atribución, obviamente, como propietario de ese esclavo, de hacer con él lo que le placiera realmente. Pablo sabía que podía enviar a este esclavo de vuelta a Filemón por la ley, pero él sabía que si lo hacía por la ley, claramente no se involucraría el corazón de Filemón. Y sería simplemente un acto de sujeción u obediencia, ¿cierto?, a la ley. Pero si lo hacía por amor, habría una oportunidad aún mayor para ejercitar la misma piedad que en los primeros versículos atribuye a Filemón y recibir ciertamente de ese proceso beneficios espirituales que fueran tanto para él personalmente como para su esclavo. En esta carta nosotros vamos a poder apreciar al menos 3 aspectos que queremos destacar en relación a el perdón al que apela el apóstol. En primer lugar, el perdón nos hace recibir algo que antes habíamos rechazado. Dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. El apóstol dice que conviene, les dice a Filemón, es lo que te conviene hacer, recibir a este que antes rechazaste. Filemón y Onésimo, 2 personajes que están relacionados por una vida de relación que podríamos decir hoy día inexistente para los tiempos presentes. Estamos hablando de un amo y un siervo. En el caso de Onésimo, que es un hombre que huye de su amo, vemos que detrás de esa situación de huida, la soberanía de Dios está de la mano de este esclavo. Pues llega a los pies de Pablo. Dice que llegó hasta Roma, llegó a Pablo, pero no solo llegó a Pablo, sino que llegó, a través de Pablo, llegó a Cristo. Y ahora Onésimo ha encontrado, primeramente, el perdón. Primeramente el perdón de Cristo para su vida. Y Pablo le pide ciertamente ahora que Filemón restaure a su esclavo. Imaginemos nosotros las palabras de Pablo diciéndole, o el escuchar por parte de Filemón las palabras de Pablo que le dice: perdiste a un esclavo, pero has ganado ahora a un hermano. Ayer te sirvió como siervo, pero hoy te va a servir a ti como hermano en Cristo. Le dice: esto es mucho mejor que lo que tenías antes en esta relación con Onésimo. Recíbelo. La situación aparentemente era muy seria por el enojo que tenía el enojo que tenía Filemón respecto de Onésimo. Sin embargo, hay una forma de lograr que la vida de cambio experimentada por Onésimo sea también una experiencia de cambio en la vida de Filemón.
Él podría haberle impuesto a Filemón el que recibiese a Onésimo, pero él le ruega, dice, por amor, siendo como soy, ya anciano y ahora prisionero de Cristo. Filemón está frente a dos opciones y está frente a dos principios que pueden producir para él el mismo resultado, que es la obediencia, pero claramente no produce los mismos efectos. En primer lugar está la imposición, porque Pablo podría haber impuesto esta regla y haberle dicho, debes recibir, es un deber tuyo recibir a Filemón. Por lo cual, claramente yo creo que Filemón hubiera obedecido en el contexto de lo que significaba Pablo para él y ciertamente le habría recibido. Pero la motivación para recibirle era distinta. Simplemente la motivación era la autoridad, el sentido de autoridad que tenía Filemón respecto de Pablo. Pero el ruego, que es esta segunda opción, también produciría obediencia, pero la motivación es distinta, porque la motivación ya no es la autoridad, sino que la motivación sería claramente el amor. Y por eso Pablo sutilmente, al interceder por Onésimo, le ruega a Filemón. No le impone, no impone su autoridad apostólica para decirle deben recibir, sino que le pide que por amor reciba en perdón a este que le falló antes. Esta es la forma en la cual Pablo intercede por Onésimo, que ya no es simplemente el esclavo de Filemón al que envía, sino que envía a su hijo. Recíbele porque ahora ya no es simplemente tu esclavo o tu siervo, sino que recíbele porque ahora es mi hijo Filemón. En otro tiempo, dice Pablo, este hombre fue un inútil para ti, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Usa este juego de palabras porque Onésimo justamente tiene la particularidad de significar útil, provechoso. Ese es el concepto de la palabra Onésimo. No sabemos si era efectivamente el nombre de este esclavo, pero entendemos que sí era el nombre, que significaba útil. Pero sin embargo, él hace esta relación y este juego de palabras. Este que te fue inútil, a pesar de que se llamaba útil, este que te fue inútil, ahora te lo envío porque ciertamente me ha sido útil a mí y ciertamente nos será útil y provechoso a otros. Porque este ya no es el mismo que se escapó de tu casa. Este ahora tiene a Cristo en su corazón. Cristo lo ha hecho útil para ti y para la obra. ¿No podemos pensar nosotros que somos también este Onésimo en nuestra vida? Tal vez podemos pensar que bajo ciertas circunstancias hemos sido bastante inútiles al Evangelio. Hoy usted y yo nos sentimos útiles realmente al Evangelio de Cristo. Pablo, después de indicar lo negativo de la vida de este hombre, procede al punto positivo de su vida y le dice, el cual vuelvo a enviártelo, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, tal cual tú me amas, ámalo también. Podemos decir que Pablo le dijo algo así a Filemón. Filemón, tú a mí me amas, ¿verdad? Recordando un poco las palabras del Señor Jesucristo a Pedro, cuando le pregunta, Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pablo usa un poco esta misma idea y le está diciendo a Filemón, yo sé que tú me amas, yo sé que tú amas la obra desarrollada ahí en la iglesia. Y ahora Onésimo es parte de la iglesia también. Así que, ámalo. Ya no es simplemente un esclavo, hoy es tu hermano. El perdón nos hace recibir aquello que en algún momento podemos rechazar. Nosotros estamos dispuestos a recibir a las personas que nos hayan dañado,
y restaurarlas de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos prácticamente en nuestra piel el concepto de que a pesar de que otros nos hayan fallado, nosotros también, como entes falentes, debemos recibir y restaurar a aquel que en un momento nos ha fallado. Por eso entendemos que Onésimo recibió. Si no, no tendríamos la carta en primer lugar, porque la carta fue llevada por mano de Onésimo para que la recibiera Filemón. Y por eso que la carta nos llega a nosotros, porque Filemón actuó en obediencia y recibió aquello que en un momento le era repulsivo, aquello que no quería recibir, aquel que tal vez pudiendo haberle recibido podría haberlo tirado a la cárcel por haber incumplido ciertamente la responsabilidad como siervo. Sin embargo, entendemos que Filemón también oró perdonando y recibiendo aquello que había rechazado antes. Pero también el perdón nos permite un proceso de restauración ante aquello o aquel que en algún momento despreciamos. Filemón podría haberse preguntado, ¿por qué Pablo no me quiere enviar de nuevo a este inútil? Podemos decir, a este inútil. Ya no me sirve. Después de lo que me hizo, después del mal actuar, aunque ahora sea cristiano, me va a costar mucho trabajo olvidarme de la deshonra que significó que mi nombre tal vez en la comunidad haya sido mancillado por culpa de ¿verdad? Pero Pablo le da un argumento y le dice, yo quisiera retenerlo para mí, porque a mí me ha servido, para que en lugar tuyo me sirviese. Está poniendo la idea de que todos somos siervos. Le está diciendo a Filemón, tú también eres un siervo y tú también debes servir a otros. Por eso yo lo retendría para mí, para que me sirviera en tu reemplazo. Porque el Señor nos ha llamado a una vida de servicio. Sin embargo, te lo envío a ti, para que ahora pueda servirte a ti como a mí también lo hizo. Si Pablo no lo envía de vuelta, habría algo en la vida de Filemón y algo en la vida de Onésimo que hubiera quedado deficitario, pues no habrían podido restaurar su relación. Este Onésimo es el que pecó, pero ahora lo recibo como una persona nueva, una persona renovada en Cristo. Pablo dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Podemos ver aquí el aire de aquel hijo restaurado. Podemos ver aquel hijo en esa parábola mal llamada del hijo pródigo, porque en realidad nos muestra un padre pródigo que recibe a un hijo insensato, restaurado por la vida, restaurado por el Señor, y que llega y se postra ante su padre y dice, hazme siquiera como uno de tus siervos. Filemón pudo pensar de esa manera, bien, lo recibiré, pero que me pague lo que me debe, que me sirva como corresponde. Sin embargo, Pablo se antepone a esta objeción y antes de que siquiera Filemón la piense, le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, dice, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando recibimos para restaurar, somos bendecidos. Y ciertamente Filemón
tiene muy claro que esta deuda Pablo no la puede pagar. Y Pablo también tiene muy claro que no puede pagar ninguna deuda. Él está en la prisión sin posibilidades de generar nada, por lo tanto es imposible que él pueda pagar esa deuda. Por lo tanto, Filemón entiende que de lo que está hablando Pablo es de la vida misma, de la cual la vida en Cristo que él adquirió a través del conocimiento de la palabra predicada por el propio Pablo, es lo que hace que haya una deuda, pero no con él, sino con el Señor. Debemos recibir aquello que necesitamos restaurar. Eso es algo maravilloso. Es el pleno y absoluto resultado de la gracia para nosotros. De la misma manera en que hemos sido recibidos por Cristo, cuando nosotros nos hemos descarriado de la vida que Él nos ha puesto. De la misma manera, en esa gracia, el Señor nos llama a que nosotros refrendemos en nuestra vida, nuestra relación con aquellos que requieren de nuestro perdón. Es claramente la idea de la sustitución efectuada por Cristo en la cruz por nosotros. Nos llama a saber perdonar porque Cristo mismo, sin tener pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado para llevarnos a Cristo. Martín Lutero dice, todos nosotros somos los onésimos de Dios, decía él. Somos esclavos que nada merecemos. Todos hemos hecho cosas que están mal y nos hallamos ante la presencia de Dios, que es justo y santo, a pesar de lo cual el Señor le dice al Padre, si en algo te hizo daño, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Y esto es lo que dice Pablo en el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Calvino decía, no hay nada de la vida que el Señor no reclame como mío. Y siendo del Señor, su gracia nos da perdón también. Y debemos nosotros también ser portadores de esa gracia para otros, que también deben recibir nuestro perdón. Por último y en tercer lugar, el perdón que restaura, el perdón que nos hace recibir aquello que antes rechazamos, también nos hace amar a aquello que antes ignoramos. No nos cabe duda que es muy probable que siendo esclavo y cuando actuaba como esclavo, Onésimo en la vida de Filemón era uno más. No podemos pensar que era un esclavo especial o amado, pero ahora podemos ver a un hombre distinto. Él ya no recibe un esclavo, nos dice la Biblia, recibe a un hermano. El perdón genuino de la Biblia nos hace recibir lo que rechazamos, nos hace restaurar aquello que despreciamos y nos hace amar aquello que antes no considerábamos. Si tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, dice. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Debemos estar claros que por esta carta, Filemón actuó de esa manera. Filemón recibió y seguramente hizo mucho más de lo que el propio Pablo pensaba que podía hacer. Pablo confiaba que haría mucho más por el siervo inútil. Filemón debió sentirse conmovido ciertamente por esta palabra maravillosa, llena de gracia de Pablo. Pensando en ese querido hombre que está hoy día sentado ahí, tal vez solo, en la cárcel escribiendo esta carta. Él mismo no tenía nada.
Probablemente no tenía dinero. Nada con qué pagar o devolver siquiera el dinero, a pesar de lo cual, ya dijimos antes, dijo, si te debo algo, ponlo a mi cuenta porque yo te lo voy a pagar. Si Cristo perdonó mi deuda de esa manera, ¿no debo yo imitarlo? ¿No debo yo ser capaz de ofrecer el perdón necesario para quien me ha ofendido o para quien está en falta? Esa fue, yo creo, la nota dentro de la carta que termina de conmover el corazón de Filemón. Sin terminar tal vez de leer la carta y ya entrado en ella, debe haberse conmovido de tal manera que debe haber recibido a Filemón. Tal vez lloraron uno sobre el hombro del otro. Tal vez se abrazaron, porque ya no era esta relación de un amo y su esclavo, sino que era la relación de un hermano con otro. La relación ciertamente debe haber quedado restaurada en un nivel mayor, porque ahora no solamente era la relación nueva, la restauración de un amo con su siervo, sino que es la relación de un amor en Cristo. El amor de Dios nos debe llevar a perdonar, como Dios nos perdonó, nos dice Pablo a través de Filemón. Nos debe llevar a recibir también aquello que en algún momento rechazamos, porque Dios nos ha recibido a nosotros en Cristo. Y ciertamente nos llama a restaurar lo que antes no quisimos hacer. Porque a nosotros ciertamente Dios nos ha restaurado y nos ha sacado después de haber caído. Y también nos enseña que debemos amar aquello que en algún momento podemos despreciar por lo que nos hicieron. Eso es la vida cristiana. No es, como dice, si ustedes aman a los que les aman y les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Dice el Señor Jesucristo. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que les maldicen, con el propósito de atraerles a Cristo. Porque dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y tú como cristiano, como persona que cree en Cristo, debes obrar con la misma gracia que Cristo obró por ti. La esclavitud física puede que no se practique en este tiempo. Tal vez, por lo menos en nuestro medio o en nuestra cercanía, tal vez en algún lugar podemos encontrar ciertamente algún tipo de esclavitud. Pero existen cadenas peores que la esclavitud física. Y nosotros debemos ver a nuestro alrededor y mirar cómo la cadena del pecado inunda las vidas de los hombres de nuestro alrededor, de nuestros cercanos. Todos nosotros somos un Onésimo. Hemos ofendido a nuestro amo y Señor, a nuestro Padre, al Señor de toda la creación. Y para ser reconciliados con Él solo existe uno que puede interceder por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a humillarnos delante de Él para poder interceder por nosotros, para que nuestras lágrimas sean realmente de arrepentimiento y sean usadas para entregar el arrepentimiento en la vida de otros. El arrepentimiento a través de la obra de Cristo ciertamente puede aplacar la ira justa de un Dios santo por nuestra iniquidad. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia y cambia nuestra naturaleza para cambiar a ese Onésimo y transformarlo en este nuevo Onésimo, en este Onésimo esclavo a este Onésimo libre del pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiar y cambiar la naturaleza para recibir la adopción de hijos. Como dice Pablo, le ha adoptado como hijo. Ya no es un esclavo, no es un amigo, no es el esclavo de mi amigo, sino que es un hijo más en la familia de la fe.
Podemos tener en nuestra relación paternal como padres, nosotros, algún hijo descarriado, alguno que nos haya defraudado, que nos han robado la alegría. Pues Dios puede hacer el cambio en la vida de nuestro hermano, nuestro pariente, para que, apartado del Señor por un tiempo, pueda acercarse a la vida de la fe. Y tal vez pidamos porque tropiece con el evangelio verdadero, que cambie su vida y pueda llegar a los pies de Cristo. Si alguno les ha ofendido, hermanos, si alguno les ha faltado, si alguno les ha fallado, pidan gracia a Dios para perdonar. Es difícil el perdón cuando permitimos el orgullo en nuestra vida. El Señor nos llama a que dejemos de lado el orgullo y podamos entender que nuestra naturaleza pecaminosa también ha ofendido a Dios y que esa actitud también ofende al Señor, tal cual el ofensor lo ha hecho con nosotros. Porque un llamado importante de la vida de la fe es el llamado a la reconciliación, no solo con Dios, sino que también con tu hermano. Si derrotamos el orgullo, podremos entender que nuestra ofensa a Dios ha sido mayor. Es necesario que en la iglesia exista un compañerismo cristiano acompañado de perdón bíblico. Recordar cómo se amaron David y Jonatán. Y seguramente podemos ver también el amor de Filemón y de Onésimo. Claramente debe haber sido mucho mayor después de la reconciliación. Permita a Dios que nosotros podamos aprender de esta carta a perdonar para recibir, para restaurar y para amar a aquellos que en algún momento pueden habernos ofendido. Porque así es como Dios también ama. Así es como Dios nos amó a nosotros. Si Dios te ha amado así, dice, debemos nosotros también amarnos unos a otros, nos dice el apóstol Juan. Permita a Dios que esto nos ayude a vivir cada día más cerca de la gloria del Señor. Amén. Oremos.